El Aeropuerto Internacional Sol Brillante era un hervidero de actividad como cualquier otro martes por la mañana. Familias emocionadas a punto de iniciar sus vacaciones, ejecutivos apurados revisando sus correos electrónicos y viajeros cansados buscando una taza de café para despertar. El zumbido constante de los anuncios por megafonía y el sonido de las maletas rodando creaban una sinfonía familiar, casi reconfortante, para aquellos que frecuentaban el lugar. En el puesto de control de seguridad principal, los agentes revisaban diligentemente los equipajes y los documentos de identificación. El protocolo era claro: mantener la seguridad sin demoras innecesarias. Los pasajeros avanzaban lentamente por la fila, algunos con paciencia, otros visiblemente impacientes. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de anticipación y la leve ansiedad que siempre acompaña a los viajes aéreos. De repente, un pequeño incidente rompió la monotonía. Un hombre, Jamal, fue detenido para una revisión adicional. Lo que parecía una revisión rutinaria pronto se convirtió en algo más. Las palabras se elevaron, los tonos se volvieron más fuertes, y la situación escaló rápidamente. Lo que había comenzado como un día normal en el Aeropuerto Sol Brillante estaba a punto de transformarse en un caos que revelaría verdades incómodas y la necesidad urgente de un cambio. El aire se espesó con una atmósfera de incertidumbre, mientras todos los presentes contenían la respiración, preguntándose qué pasaría a continuación. El murmullo constante de fondo se atenuó, reemplazado por una tensa anticipación. El aeropuerto, un lugar de tránsito y sueños, se había convertido en el escenario de un drama inesperado. Entre la multitud apresurada, destacaba Jamal. Un hombre de mediana edad, con una complexión atlética que sugería una vida dedicada al movimiento y la disciplina. Su piel, de un tono ébano profundo, brillaba bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Vestía ropa casual pero impecable, unos pantalones de color caqui bien planchados, una camisa polo azul marino y unos zapatos deportivos discretos pero de buena calidad. No parecía un viajero común, al menos no uno que se dejara intimidar fácilmente. Sus ojos, de un color marrón intenso, observaban todo a su alrededor con una calma inusual. No había rastro de pánico o nerviosismo en su rostro, solo una serena atención. A pesar del caos que comenzaba a desarrollarse, Jamal mantenía una postura erguida y una compostura digna de admiración. Su presencia irradiaba una sensación de control, como si estuviera acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Llevaba consigo una maleta de mano sencilla pero funcional, sin etiquetas llamativas ni adornos innecesarios. Todo en él sugería eficiencia y practicidad. No era ostentoso, pero tampoco pasaba desapercibido. Había algo en su mirada, en la forma en que se movía, que indicaba que era mucho más de lo que aparentaba. Lo que nadie en el aeropuerto sabía en ese momento era que Jamal era un experto en seguridad, un profesional altamente capacitado en la detección de amenazas y en la gestión de crisis. Durante años, había dedicado su vida a mejorar los protocolos de seguridad en aeropuertos de todo el país, incluyendo, irónicamente, el Sol Brillante. Él era la persona que había capacitado a muchos de los agentes que ahora lo estaban deteniendo. Su conocimiento y experiencia eran vastos, pero por ahora, permanecían ocultos, un secreto que pronto saldría a la luz de la manera más inesperada. Su aparente calma no era indiferencia, sino la confianza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando las cosas se complican. La calma que Jamal irradiaba no impidió que la situación se desarrollara. Mientras esperaba su turno para pasar por el escáner de seguridad, un agente, visiblemente joven y nervioso, lo llamó a un lado. «Señor, necesito que me acompañe para una revisión adicional», dijo el agente, con un tono que intentaba ser autoritario, pero que delataba su propia inseguridad. Jamal asintió sin oponer resistencia. Sabía que las revisiones adicionales eran parte del proceso y no tenía nada que ocultar. Colocó su maleta en la mesa y esperó pacientemente mientras el agente se acercaba con un detector manual. El detector emitió un pitido al pasar cerca de su cinturón.
El agente frunció el ceño. Señor, ¿podría quitarse el cinturón, por favor? Jamal obedeció sin dudar. Lo colocó en la bandeja junto con sus llaves y su teléfono. El agente volvió a pasar el detector por su cuerpo, pero esta vez el aparato seguía pitando, esta vez cerca de su bolsillo. Señor, ¿tiene algo en el bolsillo?, preguntó el agente, con un tono más firme. Solo mi billetera, respondió Jamal, sin alterar su compostura. Necesito que la vacíe, por favor. Jamal sacó su billetera y la abrió, mostrando su identificación y algunas tarjetas de crédito. No había nada sospechoso a la vista. Algo más, insistió el agente, cada vez más tenso. No, eso es todo, respondió Jamal, manteniendo la calma. Fue entonces cuando otro agente se acercó. Este era mayor, con una expresión más severa. Parece que tenemos un problema aquí. Señor, necesito que me muestre todo lo que tenga en los bolsillos. La confusión comenzó a gestarse. Jamal no entendía por qué se le estaba dando tanta importancia a algo tan trivial. Ya le mostré mi billetera. No tengo nada más, repitió, tratando de mantener la paciencia. Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada, y el incidente estaba a punto de tomar un giro inesperado. Lo que comenzó como una simple revisión se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla burocrática, impulsada por la paranoia y la falta de comunicación. La insistencia del agente mayor comenzó a irritar a Jamal. Ya le dije que no tengo nada más. ¿Por qué no me creen?, preguntó, con un tono de frustración que comenzaba a aflorar. Señor, su actitud es sospechosa. Le estamos pidiendo amablemente que coopere, respondió el agente mayor, con una mirada amenazante. Estoy cooperando. He hecho todo lo que me han pedido, replicó Jamal, tratando de mantener la calma, pero sintiendo que la situación se salía de control. Está resistiéndose a la autoridad, acusó el agente mayor, elevando la voz. Le ordeno que ponga las manos en alto. La acusación fue absurda. Jamal no había hecho nada para resistirse. Había obedecido cada instrucción, aunque las considerara injustificadas. Pero la palabra resistencia había sido lanzada al aire, y con ella, la situación dio un giro aún más peligroso. Otros agentes comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Jamal. La tensión en el aire era palpable. Los pasajeros cercanos observaban la escena con horror y curiosidad. El zumbido constante del aeropuerto parecía haberse desvanecido, reemplazado por un silencio sepulcral. No me estoy resistiendo. Solo quiero entender por qué me están tratando así, dijo Jamal, tratando de razonar con los agentes. Manos arriba. Ahora, gritó el agente mayor, sacando su taser. Jamal se quedó paralizado. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Una taser? ¿Por qué? Él no había hecho nada malo. Pero en ese momento, la lógica y la razón parecían haber abandonado el aeropuerto Sol Brillante, dejando solo el miedo y la paranoia. La acusación de resistirse a la autoridad se había convertido en una excusa para la escalada de la violencia, una violencia que Jamal no merecía y que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La ironía era devastadora. Un experto en seguridad, acusado de resistirse a la autoridad por aquellos a quienes él mismo había entrenado. El sonido agudo y eléctrico de la taser rompió el silencio. 2 dardos salieron disparados, impactando a Jamal en el pecho y el abdomen. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, contrayendo sus músculos y dejándolo completamente paralizado. Cayó al suelo, incapaz de moverse o hablar. El dolor era intenso, pero aún más fuerte era la sensación de incredulidad y traición. ¿Cómo podían hacerle esto? Él, que había dedicado su vida a la seguridad, ahora era tratado como un criminal peligroso. Él, que había enseñado a esos mismos agentes a usar la fuerza de manera responsable, ahora era víctima de su abuso. Los pasajeros gritaron, horrorizados por la escena. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, mientras que otros se alejaron, temiendo por su propia seguridad.
El caos se había apoderado por completo del aeropuerto Sol Brillante. Mientras yacía en el suelo, sintiendo el cuerpo entumecido, Jamal podía escuchar las voces de los agentes. Está resistiéndose. Está resistiéndose, repetían, tratando de justificar sus acciones. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de verdad. La corriente eléctrica cesó, y poco a poco, Jamal comenzó a recuperar el control de su cuerpo. Se levantó con dificultad, sintiendo el dolor punzante en los puntos de impacto de los dardos. Miró a los agentes a los ojos, y lo que vio no fue arrepentimiento, sino miedo. Miedo a las consecuencias de sus actos, miedo a ser descubiertos. En ese momento, Jamal tomó una decisión. No iba a permitir que esto quedara impune. Iba a revelar la verdad, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de abusos de poder. Iba a usar su conocimiento y su experiencia para asegurarse de que algo así no volviera a suceder. El incidente de la Taser había sido un punto de inflexión, un momento de injusticia que lo impulsaría a luchar por un cambio real. La calma que había mantenido hasta ahora se transformó en una determinación inquebrantable. Con la determinación grabada en su rostro, Jamal se dirigió directamente hacia el agente mayor, el que había disparado la Taser. Necesito hablar con su supervisor, dijo, con una voz firme que demandaba atención. El agente mayor, todavía tembloroso por la adrenalina, intentó intimidarlo. Está bajo arresto. No tiene derecho a... No estoy bajo arresto, interrumpió Jamal. Y sí, tengo derecho. Quiero hablar con su supervisor inmediatamente. La seguridad en la voz de Jamal hizo dudar a la gente. Miró a sus compañeros, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de confusión y nerviosismo. Uno de los agentes más jóvenes, visiblemente incómodo, se acercó al agente mayor y le susurró algo al oído. El agente mayor vaciló por un momento, luego asintió. Bien. Espere aquí. Se alejó para hablar por teléfono. Mientras tanto, Jamal permanecía de pie, con la mirada fija en los agentes, observando sus reacciones. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. La verdad pronto saldría a la luz. Pocos minutos después, un hombre con un traje impecable y una expresión de preocupación se acercó a la escena. Era el supervisor de seguridad del aeropuerto, el señor Rodríguez. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el señor Rodríguez, con un tono autoritario. El agente mayor intentó explicar la situación, pero Jamal lo interrumpió. Señor Rodríguez, mi nombre es Jamal Thompson. Soy el consultor de seguridad que ha estado entrenando a sus agentes durante los últimos 6 meses. El señor Rodríguez se quedó boquiabierto. ¿Jamal Thompson? ¿El experto en seguridad? Pero, no puede ser. Jamal asintió. Soy yo. Y sus agentes acaban de usar una Taser contra mí sin ninguna justificación. El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación había impactado a todos los presentes. Los agentes se miraban entre sí, con incredulidad y vergüenza. La verdad, como una bomba, había explotado en el aeropuerto Sol Brillante, revelando la magnitud del error cometido. La revelación de Jamal dejó a los agentes en un estado de completo desconcierto. Sus rostros, antes llenos de autoridad y convicción, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa, vergüenza y miedo. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener la mirada de Jamal. Otros se miraron entre sí, buscando una explicación o una forma de justificar lo que había sucedido. El agente mayor, el que había disparado la Taser, parecía el más afectado. Su rostro se había puesto pálido, y sus manos temblaban ligeramente. Él era el que había escalado la situación, el que había acusado a Jamal de resistirse a la autoridad, el que había tomado la decisión de usar la fuerza. Ahora, se daba cuenta de la magnitud de su error. Había atacado a la persona que los había entrenado, a la persona que les había enseñado cómo proteger a los demás. La ironía era aplastante.
Los agentes más jóvenes, que habían seguido las órdenes sin cuestionar, también se sentían culpables. Habían sido entrenados para obedecer, para seguir el protocolo, pero ahora se preguntaban si habían ido demasiado lejos. ¿Habían actuado de manera justa? ¿Habían considerado todas las opciones antes de recurrir a la fuerza? La duda comenzaba a roer sus conciencias. El silencio en el aeropuerto era casi palpable. Los pasajeros, que habían presenciado la escena, observaban a los agentes con desconfianza y reprobación. La imagen de la seguridad del aeropuerto, antes símbolo de protección y orden, ahora estaba manchada por la injusticia y el abuso de poder. En ese momento, Jamal se dio cuenta del impacto que su revelación había tenido. No solo había expuesto el error de los agentes, sino que también había sembrado la semilla de la duda en sus mentes. Quizás, pensó, este incidente podría ser el catalizador de un cambio real, un cambio que conduciría a una mayor responsabilidad y a un mejor entrenamiento para los agentes de seguridad. La sorpresa y el desconcierto en los rostros de los agentes eran el primer paso hacia la reflexión y la mejora. El señor Rodríguez, visiblemente avergonzado y preocupado, se acercó a Jamal con un gesto de disculpa. Señor Thompson, en nombre de todo el equipo de seguridad del aeropuerto, Sol Brillante, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo que ha sucedido. No hay excusa para lo que ha pasado, y le aseguro que vamos a investigar este incidente a fondo. Extendió su mano hacia Jamal, en señal de arrepentimiento. Jamal lo miró fijamente por un momento, luego estrechó su mano. Agradezco sus disculpas, señor Rodríguez. Pero las disculpas no son suficientes. Necesitamos entender por qué esto sucedió y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Estoy de acuerdo, respondió el señor Rodríguez. Quiero saber exactamente qué pasó. Quiero escuchar su versión de los hechos, y quiero escuchar a mis agentes. Necesito entender cómo una revisión de seguridad rutinaria pudo escalar hasta este punto. Otro supervisor, una mujer llamada la señora Ramírez, se unió a ellos. Señor Thompson, también quiero ofrecerle mis disculpas. He revisado su expediente y puedo confirmar que usted es, de hecho, el consultor de seguridad que nos ha estado ayudando a mejorar nuestros protocolos. Es inaceptable que haya sido tratado de esta manera. La señora Ramírez se dirigió a los agentes que estaban presentes. Quiero que todos ustedes sepan que vamos a revisar nuestro entrenamiento y nuestros procedimientos. Vamos a asegurarnos de que todos nuestros agentes entiendan la importancia del respeto, la comunicación y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Lo que sucedió hoy no es representativo de los valores de este aeropuerto, y no lo vamos a tolerar. Jamal asintió. Espero que cumplan su palabra. Este incidente ha demostrado que hay problemas serios en su sistema, y es importante que los aborden de manera honesta y transparente. Los supervisores se comprometieron a colaborar con Jamal en la investigación y a implementar cambios significativos en el entrenamiento y los procedimientos de seguridad. Querían entender cómo la comunicación falló, cómo los protocolos no se siguieron correctamente, y cómo se pudo haber evitado el uso de la Taser. Estaban decididos a aprender de sus errores y a convertir el aeropuerto Sol Brillante en un lugar más seguro y justo para todos. La investigación del incidente reveló una serie de fallos en la comunicación y en el seguimiento de los protocolos de seguridad. Todo comenzó con una simple confusión: el detector de metales, posiblemente defectuoso o mal calibrado, emitía una señal constante cerca de Jamal, incluso después de que éste se quitara el cinturón y vaciara sus bolsillos. El agente joven, inseguro y nervioso, no supo cómo manejar la situación. En lugar de buscar una explicación lógica o solicitar la ayuda de un supervisor, se dejó llevar por la paranoia y la sospecha. Su falta de experiencia y su incapacidad para comunicarse eficazmente contribuyeron a la escalada del conflicto. El agente mayor, en lugar de calmar la situación y evaluar objetivamente lo que estaba sucediendo, adoptó una actitud confrontacional y autoritaria. Su prejuicio y su falta de empatía lo llevaron a asumir que Jamal estaba resistiéndose a la autoridad, sin darle la oportunidad de explicarse.
La comunicación entre los agentes también fue deficiente. No se comunicaron claramente entre sí sobre lo que estaban observando o sospechando. No siguieron el protocolo para resolver la situación de manera pacífica. En lugar de trabajar juntos para encontrar una solución, actuaron de manera individual, lo que agravó aún más el problema. Además, el entrenamiento de los agentes no había sido suficiente para prepararlos para situaciones como esta. No se les había enseñado a lidiar con pasajeros que no cooperaban, ni a comunicarse eficazmente en situaciones de tensión. No se les había inculcado la importancia del respeto y la empatía en su trato con el público. En resumen, el incidente fue el resultado de una combinación de factores: un detector defectuoso, la falta de experiencia y la paranoia de un agente joven, el prejuicio y la actitud autoritaria de un agente mayor, la mala comunicación entre los agentes y la falta de un entrenamiento adecuado. Todos estos factores se combinaron para crear una tormenta perfecta que condujo a la confrontación y al uso injustificado de la Taser. La investigación dejó claro que era necesario abordar todos estos problemas para evitar que algo así volviera a suceder. Después de que se conocieron los resultados de la investigación, Jamal se reunió con los supervisores y algunos de los agentes involucrados en el incidente. Quería compartir su perspectiva y ofrecer soluciones para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Creo que el problema principal es la falta de entrenamiento adecuado, comenzó Jamal, con un tono sereno pero firme. Los agentes necesitan aprender a comunicarse de manera efectiva, a evaluar las situaciones con calma y objetividad y a utilizar la fuerza solo como último recurso. Continuó explicando que el entrenamiento actual se centraba demasiado en la obediencia y el cumplimiento de los protocolos, sin dar suficiente importancia al juicio crítico y a la empatía. Los agentes necesitan aprender a pensar por sí mismos, a cuestionar las órdenes si son injustas o desproporcionadas, y a tratar a todos los pasajeros con respeto, independientemente de su raza, origen étnico o apariencia. Jamal también destacó la importancia de mejorar la comunicación entre los agentes. Necesitan aprender a trabajar en equipo, a compartir información y a apoyarse mutuamente. No pueden actuar de manera individual, porque eso solo conduce a la confusión y al caos. Propuso la implementación de nuevos programas de entrenamiento que incluyeran simulacros de situaciones reales, ejercicios de comunicación y talleres de sensibilización sobre la diversidad y la inclusión. Es importante que los agentes aprendan a reconocer sus propios prejuicios y a superar sus miedos. Necesitan entender que su trabajo es proteger a todos, no solo a algunos. Jamal también sugirió la creación de un sistema de supervisión y rendición de cuentas más eficaz. Es necesario que haya consecuencias para aquellos agentes que abusen de su poder o que violen los derechos de los pasajeros. Si no hay responsabilidad, no habrá cambio. En resumen, Jamal argumentó que era necesario un cambio cultural en el Departamento de Seguridad del Aeropuerto Sol Brillante. Un cambio que priorizara el respeto, la comunicación, la empatía y la responsabilidad. Un cambio que transformara a los agentes de simples ejecutores de órdenes en verdaderos protectores de la comunidad. Su visión era clara: un aeropuerto seguro no solo es aquel que previene el terrorismo, sino también aquel que trata a todos sus pasajeros con dignidad y justicia. Inspirados por la perspectiva de Jamal y decididos a corregir sus errores, los supervisores del Aeropuerto Sol Brillante implementaron una serie de cambios significativos en el programa de entrenamiento de los agentes de seguridad. En primer lugar, se introdujeron simulacros de situaciones reales en los que los agentes debían interactuar con pasajeros difíciles, practicar la comunicación efectiva y resolver conflictos de manera pacífica. Estos simulacros se diseñaron para ser lo más realistas posible, utilizando actores y escenarios que imitaban las condiciones del aeropuerto. También se crearon talleres de sensibilización sobre la diversidad y la inclusión, en los que los agentes aprendían sobre las diferentes culturas, costumbres y creencias de los pasajeros. Estos talleres ayudaron a los agentes a comprender sus propios prejuicios y a superar sus miedos, promoviendo un trato más justo y respetuoso para todos.
Se mejoró la capacitación en el uso de la fuerza, enfatizando la importancia de la proporcionalidad y la necesidad de agotar todas las demás opciones antes de recurrir a la violencia. Se enseñó a los agentes a utilizar técnicas de desescalada y a comunicarse de manera efectiva para calmar situaciones tensas. Además, se implementó un nuevo sistema de supervisión y rendición de cuentas, en el que los agentes eran evaluados regularmente en su desempeño y se les daba retroalimentación constructiva. Se establecieron consecuencias claras para aquellos agentes que abusaran de su poder o que violaran los derechos de los pasajeros. Jamal participó activamente en el diseño y la implementación de estos cambios. Compartió su conocimiento y experiencia, ofreciendo consejos prácticos y sugerencias valiosas. Su participación fue fundamental para garantizar que los nuevos programas de entrenamiento fueran eficaces y relevantes. Los cambios en el entrenamiento no fueron fáciles. Algunos agentes se resistieron al principio, pero poco a poco comenzaron a comprender la importancia de lo que estaban aprendiendo. Comenzaron a ver a los pasajeros como personas, no solo como amenazas potenciales. Comenzaron a comunicarse de manera más efectiva, a resolver conflictos de manera pacífica y a utilizar la fuerza solo como último recurso. El aeropuerto Sol Brillante estaba en camino de convertirse en un lugar más seguro y justo para todos. El incidente en el aeropuerto Sol Brillante sirvió como una dura lección sobre la importancia de la comunicación clara y el respeto mutuo en la seguridad. Reveló cómo la falta de comunicación y los prejuicios pueden llevar a errores graves y a la injusticia. La comunicación clara es fundamental para evitar malentendidos y confusiones. Los agentes deben ser capaces de comunicarse de manera efectiva con los pasajeros, explicando claramente los procedimientos de seguridad y respondiendo a sus preguntas con paciencia y respeto. Los pasajeros, a su vez, deben ser capaces de comunicarse con los agentes, expresando sus preocupaciones y necesidades de manera clara y concisa. El respeto mutuo es igualmente importante. Los agentes deben tratar a todos los pasajeros con dignidad y respeto, independientemente de su raza, origen étnico, religión o apariencia. Los pasajeros, a su vez, deben respetar la autoridad de los agentes y seguir sus instrucciones de manera cooperativa. El incidente también puso de manifiesto la necesidad de abordar los prejuicios y los estereotipos. Los agentes deben ser conscientes de sus propios prejuicios y esforzarse por superarlos. Deben aprender a ver a cada pasajero como un individuo, no como un estereotipo. Además, el incidente subrayó la importancia de un entrenamiento adecuado. Los agentes deben recibir un entrenamiento completo y continuo que les enseñe a comunicarse de manera efectiva, a evaluar las situaciones con calma y objetividad, a utilizar la fuerza solo como último recurso, y a tratar a todos los pasajeros con respeto. En última instancia, la seguridad no se trata solo de prevenir el terrorismo o detectar armas. Se trata también de proteger los derechos y la dignidad de todos los pasajeros. Se trata de crear un ambiente en el que todos se sientan seguros, respetados y valorados. El incidente en el aeropuerto Sol Brillante demostró que la comunicación clara y el respeto mutuo son esenciales para lograr este objetivo. Sin ellos, la seguridad se convierte en una herramienta de opresión y injusticia. A raíz del incidente y los cambios implementados, Jamal fue ampliamente reconocido por su profesionalismo y su dedicación a la seguridad. A pesar de haber sido víctima de un abuso de poder, nunca perdió la calma ni la compostura. En lugar de buscar venganza o resentimiento, optó por utilizar su experiencia y su conocimiento para mejorar el sistema y proteger a otros de sufrir el mismo destino. Los supervisores del aeropuerto Sol Brillante le ofrecieron una disculpa formal y le agradecieron por su valiosa contribución. Reconocieron que su participación había sido fundamental para identificar los problemas subyacentes y para diseñar soluciones eficaces. Los agentes que habían participado en el incidente también le expresaron su arrepentimiento y su gratitud. Reconocieron que habían cometido un error grave y que habían aprendido una lección valiosa. Muchos de ellos se acercaron a Jamal para pedirle consejo y para expresar su deseo de mejorar.
La historia de Jamal se difundió rápidamente por todo el país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia y el abuso de poder. Fue entrevistado por varios medios de comunicación y recibió numerosos premios y reconocimientos por su valentía y su dedicación a la seguridad. Pero lo más importante para Jamal no fue el reconocimiento público, sino el impacto que su historia tuvo en la vida de los demás. Recibió cartas y correos electrónicos de personas de todo el país que habían sido víctimas de abusos de poder. Le agradecían por darles esperanza y por inspirarlos a luchar por sus derechos. Jamal se convirtió en un defensor de la reforma policial y de la justicia social. Utilizó su plataforma para abogar por un entrenamiento más adecuado para los agentes de seguridad, por una mayor transparencia y responsabilidad en el sistema, y por un trato más justo y respetuoso para todos los ciudadanos. Su historia demostró que incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar la fuerza para superar la adversidad y para hacer del mundo un lugar mejor. Jamal no solo fue un experto en seguridad, sino también un héroe que luchó por la justicia y la igualdad. La historia de Jamal en el aeropuerto Sol Brillante nos enseña que incluso los incidentes más negativos pueden ser oportunidades para el crecimiento y la mejora. Lo que comenzó como un día normal se transformó en un caos, pero al final condujo a cambios positivos y a una mejor comprensión. El incidente expuso problemas subyacentes en el sistema de seguridad del aeropuerto, como la falta de entrenamiento adecuado, la mala comunicación y los prejuicios. Pero al reconocer estos problemas y abordarlos de manera honesta y transparente, el aeropuerto pudo crear un ambiente más seguro y justo para todos. La participación de Jamal fue fundamental para este proceso. A pesar de haber sido víctima de un abuso de poder, eligió utilizar su experiencia y su conocimiento para mejorar el sistema, en lugar de buscar venganza o resentimiento. Su profesionalismo, su calma y su dedicación a la seguridad inspiraron a otros a seguir su ejemplo. El incidente también nos enseña la importancia de la empatía y la comprensión. Los agentes que participaron en el incidente aprendieron a ver a los pasajeros como personas, no solo como amenazas potenciales. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a resolver conflictos de manera pacífica y a utilizar la fuerza solo como último recurso. La historia de Jamal nos recuerda que todos somos responsables de crear un mundo más justo y equitativo. Todos podemos marcar la diferencia, incluso en las situaciones más difíciles. Al comunicarnos de manera clara, al tratarnos con respeto y al desafiar los prejuicios, podemos construir un futuro mejor para todos. El aeropuerto Sol Brillante se convirtió en un ejemplo de cómo un incidente negativo puede llevar a cambios positivos y a una mejor comprensión. La historia de Jamal nos inspira a creer en el poder de la transformación y a trabajar juntos para crear un mundo más seguro, justo y respetuoso. La clave está en aprender de nuestros errores, en comunicarnos con claridad, en tratarnos con respeto y en nunca perder la esperanza.